Regresamos de estos minutos de publicidad y vamos a una de las secciones que más hemos echado de menos, ¿verdad? Hoy es miércoles, sí que toca hablar de Hispaloe, hablar de aloe vera. Y como no, para ayudarnos a ello, y además hoy que vamos a resolver sus dudas, las dudas que nos han planteado ustedes, nuestros espectadores, a través del correo electrónico, que aprovecho para recordar, que es miracordoba@ondamezquitatv.com. Pues a través de este correo ustedes nos han mandado sus dudas y sus sugerencias e inquietudes respecto a la aloe vera, y hoy vamos a tratar de resolverlas con el gerente de Hispaloe, que ya está con nosotros, Carlos Camacho. Muy buenas noches y bienvenido a Mira Córdoba. Buenas noches de nuevo, Mar. Bueno, unas semanitas sin vernos, de descanso, de Semana Santa, pero ya había ganas de retomar este tema, y sobre todo si es para aprender todavía más de la aloe vera, como es lo que vamos a hacer hoy. Claro que sí, además hemos aprovechado estos días para relajarnos un poco y para tomar aloe vera, que eso nos revitaliza mucho, ¿no? Bueno, el aloe vera hay que tomarlo, estemos de descanso o no. Diariamente. Hay que tomarlo. Es una lección que yo ya he aprendido. Gracias a Hispaloe. Bueno, pues, ¿le parece que empecemos? Vamos a empezar. Pues tenemos aquí las preguntas de Antonio Hidalgo, que tiene una batería, y vamos a ir tratando de resolverlas una a una. La primera dice: ¿el cultivo de la aloe vera en invernadero es más rentable y de mejor calidad, o no es así? Bien, con respecto a esa pregunta, decir que no es que sea más rentable, lo que ocurre es que se puede rentabilizar ese invernadero, dado que en invierno, lógicamente, la producción desciende mucho, porque no es una época de recolección, la hoja reduce mucho su grosor, por tanto, las propiedades de la planta están paralizadas. Sin embargo, en invernadero se pueden perfectamente criar plantas y luego comercializarlas en esta época de menos oferta, por tanto, lógicamente aumenta la rentabilidad en función y en proporción, lógicamente, de esa ley de la oferta y la demanda temporal. ¿Qué fechas son las más propicias para el arranque y plantación de aloe vera? Las más propicias, lógicamente, como cualquier o en la mayoría de las plantaciones, pues suele ser en primavera, en la época oportuna para plantar. No obstante, si la zona geográfica donde vamos a plantar el aloe vera es una zona que no sufre inviernos duros, como pueden ser heladas, pues si plantamos en otoño tampoco pasa nada, porque lo único, como decía o trataba de hacer ver, es que las heladas sí le puede perjudicar. Si nosotros plantáramos en otoño, en este supuesto, lo que ocurre es que vamos a adelantar en alguna medida el crecimiento y enraizamiento de la planta. Por tanto, siendo, como decía, la primavera la época más ideal para la plantación, también se puede hacer en otoño. Antonio nos pregunta también que qué otra variedad de aloe vera sería rentable cultivar aquí en España. Rentable como la aloe vera no hay ninguno. Nos tendríamos que encontrar con un demandante, concretamente con algún empresario que nos pidiera una determinada variedad de aloe. Sin embargo, realmente a la que más, como hemos venido diciendo en muchos programas ya, la que más rentabilidad tiene por las características, por las propiedades que tiene y por los principios activos es la aloe vera. Por tanto, reducimos quizás nuestro cultivo a la aloe vera por todas estas condiciones. Nos pregunta también, ¿cuáles son las plagas más importantes de este cultivo y qué productos naturales hay para combatirlas? Bien, podemos decir que el aloe vera no tiene una plaga propia, no hay una plaga determinada que afecte a la aloe vera. Sin embargo, pues sí es cierto que dependiendo de la zona geográfica donde tengamos la plantación, pues suelen aparecer unas plagas u otras con mayor frecuencia. Las más comunes, por citar algunas para que se conozcan, pues puede ser o bien el pulgón, la cochinilla algodonosa, la mosca blanca, la araña roja, y estas plagas
de insectos, pues digamos que en el caso del pulgón la favorece el calor y la sequedad. Suele aparecer a partir de la primavera y lo que hace el pulgón lo que hace es succionar el líquido interior de la planta. El que sea la piel de la planta de aloe vera sea gruesa favorece precisamente o impide, mejor dicho, en alguna medida que le ataquen ciertos insectos, porque es una piel gruesa y dura y eso evita en mucha proporción la aparición de estas enfermedades o de estas plagas. En el caso de la cochinilla, pues digamos que son unas secreciones blancas y en estas secreciones pues es donde ponen sus huevos habitualmente y lo que hacen es retrasar el crecimiento de la planta. Las hojas, en todos los casos, lógicamente, se deforman y aparecen en unos casos o en otros con manchas, en fin. Aquí estamos viendo precisamente en la pantalla pues una planta típica afectada por una enfermedad. En el caso de la mosca blanca, pues también debilita la hoja y se sitúan en el envés de la hoja. Y es fácil combatir los adultos, porque lo estamos viendo, si movemos la hoja, vemos a los bichitos estos adultos saltar. Sin embargo, cuando se trata de larvas es más difícil eliminarlas. Podemos hablar quizás más de los remedios que hay. Remedios que pueden ser incluso siendo ecológicos y los podemos fabricar nosotros en nuestra propia casa. Por un lado, siempre es conveniente para reforzar a la planta, para que la propia planta se defienda de determinadas plagas, pues utilizar micorriza o utilizar también el humo de lombriz, porque esto refuerza las propiedades defensivas de la planta. Voy a dar un dato al respecto para que veamos que tenemos a nuestro alrededor muchos elementos que nos permiten defendernos defender a las plantas de ciertas enfermedades o plagas y sin embargo desconocemos esa propiedad. En el caso de los ajos, el ajo es un repelente natural extraordinario para las plagas. Bueno, pues repele hongos, bacterias, pulgones, ácaros, etcétera. Pues lo que tenemos que hacer, voy a dar una medida concreta y a partir de ahí, en función de la superficie que tengamos que proteger, pues vamos aumentando la dosis. Si nosotros queremos, pues, digamos que para 1,5 litros aproximadamente de agua, queremos preparar este repelente natural de ajo, lo que hacemos es hervir durante media hora aproximadamente en este litro y medio de agua, con 5 dientes de ajo, machacados bien los ajos. El líquido final luego lo filtramos y con este líquido rociamos nuestras plantas y las estamos protegiendo. En el caso de controles de plagas también de forma natural, podemos decir que tenemos dos tipos de prevenciones o de medidas para paliar este tipo de plagas. En un caso están los depredadores, que son los que de alguna forma pues terminan con las plagas, y por otro lado están los parasitoides. En el caso de los depredadores, pues podemos estar hablando de moscas cernidoras, de moscas hediondas, mariquitas, mantis religiosas, tijeretas. Bien, pues de estos animalitos, si nosotros soltamos en nuestra plantación unas pocas, van a acabar con todas las plagas de insectos que podamos tener. Y en el caso de los parasitoides hay una avispa, que es la avispa parásita de pulgones, que se llama, y esta avispa lo que hace es precisamente acabar con las larvas. Tenemos otro tipo de tratamiento también, que son tratamientos al mismo tiempo con productos naturales, con ortigas secas, con helechos, ajenjo, cola de caballo, pieles de cebolla. Bien,
Muchas veces una simple rociada de agua encima de la planta puede acabar con ciertas plagas. Pero en el caso de estas plantas que hemos dicho, que tienen principios preventivos y curativos, bueno, pues lo que hacemos es obtener jugo, la hervimos y obtenemos el jugo, y con estos jugos regamos después nuestra plantación. Hay otra cosa más, que son datos incluso que consultando toda la información que tenemos, podíamos a mí me ha haber parecido hecho, curioso. con la pregunta de Antonio, nos podíamos haber hecho el programa entero sobre el control de plagas en el aloe vera. Claro, es que, por ejemplo, el tabaco, si lo hervimos, pues también nos vale. 3 guindillas, una cebolla y 2 ajos también nos vale. La cáscara de cebolla tirada por la plantación en medio de las plantas repelen también muchos de estos insectos. En definitiva, se puede, aisladamente, se puede aplicar uno de estos tratamientos o combinarlos también para impedir, sobre todo, y es importante, para prevenir, que es lo mejor, ¿no? O sea que realmente, y luego hay una serie de venenos biológicos ya, pero que son ecológicos, como es el caso de unas gotitas de lejía en alcohol etílico, y fabricamos un veneno biológico. O en el caso de la piretrina, que también es un principio activo de algunas plantas. Es decir, hay gran cantidad de productos naturales que podemos utilizar para prevenir o proteger nuestras plantas, en definitiva, de este tipo de enfermedades. Bueno, Antonio no se queda ahí, Antonio va aún más lejos y tiene un par de preguntas más, que no sé si nos dará tiempo a contestarlas, vamos a intentarlo. Nos pregunta que si es cierto que las mantas térmicas o las mantas antihierbas proporcionan la propagación de hongos. No, precisamente en el caso de la malla antihierba, lo que hace es proteger de encharcamiento y de putrefacción las raíces de la planta, con lo cual estamos impidiendo el crecimiento de hongos. Y en el caso de la manta térmica, pues lo que hace es proteger las plantas contra acciones del clima que puedan perjudicar, como el exceso de calor, si fuera el caso, sobre todo la humedad y las heladas, que es lo más importante, y esta manta térmica lo que hace es proteger a la planta de estas acciones. Y luego del ataque de insectos, hongos, bacterias, etcétera. Por tanto, es beneficioso también para la plantación, en absoluto es perjudicial. Y luego, pues muy brevemente también nos pregunta si los hongos en la planta de aloe aparecen en invierno, ¿en qué fechas serían propicias, para comenzar los tratamientos antihongos? ¿Y cuántos tratamientos y qué productos? Bien, pues la pregunta es tremendamente extensa. Pero bueno, podemos decir que el hongo, si aplicamos medidas preventivas, como hemos dicho antes, y ponemos nuestra manta antihierba y demás, es más difícil que aparezca el hongo, pero en caso de que haya aparecido, lo que hacemos es aplicar también este tipo, antes veíamos el ajo, por ejemplo, que es beneficioso para muchos de estos tratamientos, o para muchos de estos tipos de plagas, y aplicarlo en primavera, es decir, que el hongo generalmente suele aparecer como consecuencia de humedad, entonces a partir de ahí en primavera o cuando la planta empieza a recibir el calor. Eso, lógicamente la repetición se puede hacer si lo hacemos con productos de este tipo, que son naturales, son perfectamente aplicables en producciones ecológicas, pues lo podemos repetir tantas veces como sea necesario hasta que acabemos con la plaga. Pues con esta pregunta tenemos que poner punto y seguido, no punto final, a nuestra entrevista de hoy, porque nos hemos quedado sin tiempo. Quedan otras muchas preguntas de otros muchos espectadores que desean conocer un poquito más de cerca a la aloe vera. Las dejamos para otra semana, ¿no es así, Carlos? Las dejamos para otra semana y además aprovechamos también para seguir invitando a que nos manden muchas más preguntas y de esta forma todos tenemos la oportunidad de documentarnos más sobre los beneficios de la aloe vera, cómo proteger, cómo cultivar, etcétera. Pues ha sido un placer, Carlos, y nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles más. Hasta entonces. Hasta entonces. Hay que ver que no dejamos semana a semana y estamos así desde que empezamos nuestro programa Mira Córdoba, conociendo un poquito más a fondo el aloe vera. Desde luego que esto sigue dando más de sí y nosotros seguiremos ahí mostrándoles los beneficios de esta planta y todas las curiosidades que giran alrededor de ella. Bueno, que no me lío más, cambiamos de sección, nos vamos a nuestro escaparate porque hoy vamos a conocer a una empresa que se llama Turiscore.